Miércoles 21 de abril del 2020, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Guillermo Lasso, el líder del movimiento Creo y precandidato presidencial. Frente a los dos proyectos urgentes del Ejecutivo, las bancadas legislativas están abocadas a lograr un gran acuerdo nacional o permitir la muerte cruzada para que el gobierno afronte solo la responsabilidad histórica de superar la crisis. La posición de Creo lo vamos a revisar. También hoy estará con nosotros Juan Carlos Ceballos, el ministro de Salud Pública. Vamos a hablar sobre el Sistema Nacional de Salud. Antes de la crisis ya no podía atender satisfactoriamente las tareas de rutina. Con la crisis el sistema fue desbordado. ¿Cómo se encuentran ahora los esfuerzos desplegados? Lo vamos a analizar. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que trabajan en un plan para retomar ciertas actividades económicas y productivas bajo estrictas medidas de control, pero aclaró que aún no se ejecuta y varias restricciones se mantendrán en abril y mayo. El gobierno analiza los lineamientos de un plan de reapertura económica que permita retomar de forma ordenada ciertas actividades productivas. Así lo informó la ministra María Paula Romo. Poco a poco el trabajo, el empleo, la producción, la industria, el comercio tendrá que abrirse. Este es un plan que requiere más disciplina que la etapa anterior. Ahora vamos a tener que organizarnos para salir. Cualquier desorden en esta siguiente etapa puede provocar un pico de contagios. Hay que ser muy cuidadosos. Pidió no creer en calendarios falsos de retorno de actividades que circulan en redes sociales y recordó que continúan las restricciones. Seguirá vigente la suspensión de clases durante todo el mes de mayo, el transporte interprovincial de pasajeros que también está suspendido, seguirán suspensiones de eventos públicos. Lo planteo todavía en términos generales para no crear ninguna confusión. Si es que ustedes han visto circulando fechas, indicaciones, es parte de las noticias falsas que estamos combatiendo en estos días. Además, anunció que el Comité de Operaciones de Emergencia aprobó la autorización para reanudar los vuelos que traigan de regreso a los ecuatorianos que por la emergencia sanitaria permanecen en otros países. Esta misma semana se retoman esos vuelos, luego el traslado a hoteles o a otros centros que también estamos buscando, casas de retiro, algunos otros lugares en donde se pudiera recibir a las personas mientras hacen el aislamiento. Esas personas han consultado si es que se puede hacer en casas. No se va a permitir eso todavía. La Cancillería coordinará los traslados con los ministerios de Salud y Transporte. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. La catástrofe del coronavirus marca un problema inédito para la sociedad y así tendrán que ser las soluciones, pero cada uno tiene sus fórmulas de solución. El primer responsable es el jefe de gobierno, nombrado directamente por el pueblo, llamado ahora sí a colaborar para sobrevivir y luego reactivarse. Guillermo Lasso, líder de Creo, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Estefanía, a las órdenes. Buenos días también. Los sectores productivos, empresariales, la asamblea, están criticando las decisiones del gobierno con este proyecto urgente porque creen que seguirá necesitando plata mientras no se corrija lo estructural. Y ahí entramos a lo de fondo. En estas circunstancias gravísimas, sin precedente para la economía ecuatoriana, ¿qué es a su juicio eso estructural que sí estamos en capacidad de remediar ahora? Bueno, yo creo que el concepto de estructural tiene que ver con una debilidad de la economía ecuatoriana previa a la crisis sanitaria, una debilidad caracterizada por un alto déficit fiscal constante, permanente, todos los años, que no ha sido debidamente solucionado. Pero es el momento, por ejemplo, de tomar decisiones en el campo de la modernización de los combustibles, porque en este momento, con un precio del petróleo muy bajo, ya no existen subsidios. Lo que pudiéramos decir es que existen impuestos tácitos y es la oportunidad para poder bajar internamente los precios de los combustibles y generar un ambiente de mayor, digamos, predisposición hacia una actividad productiva con menores costos.
Ese es un punto. Bueno, pero sobre ese punto el ministro de Energía ya aquí dijo que se están tomando todos los pasos para proceder con eso. De hecho, habló de que se implementaría un sistema que estaría basado en bandas de precios, es decir, compensaciones solamente para los que realmente necesitan en los casos en los que se eleva el precio. Pero usted dice que hay que mantener el subsidio al gas doméstico. ¿Cuál más o cómo debería ser esa focalización? Porque debe venir en los próximos días entonces. Yo planteo muy claro que el subsidio al gas de uso doméstico se debe de mantener, porque de una bombona de gas depende una familia con ingresos no mayores a 20 a 30 dólares mensuales. Por lo tanto, ese es un precio que si podemos bajarlo, habrá que bajarlo. Pero en el momento en que el precio del petróleo se recupere, hay que mantener el precio actual, porque las familias no pueden pagar un precio del gas de uso doméstico de mercado. Pero luego hacer una diferenciación también en el diésel, es decir, separar lo que es gasolinas y luego lo que es el diésel, ¿o cómo propone usted una focalización en ese sentido? Digo e insisto porque es algo que en los próximos días el gobierno debería estar anunciando. Bueno, yo creo que hay maneras de compensar en la economía. Si usted quiere compensar en la agricultura, pues lo puede hacer a través de crédito a largo plazo, a muy baja tasa de interés, a efectos de que el agricultor pueda capitalizarse en el tiempo. Yo planteé $1.000 millones al 1% de interés para el sector agrícola, para dinamizar ese sector que es el que más empleo genera para la economía ecuatoriana. Pero ahora estamos viviendo una etapa muy particular, Stephanie. Tenemos por objetivos, primero, que salvar vidas. Segundo, salvar empleo. Y tercero, salvar la economía. Salvar vidas implica llevar alimentos a quienes no lo tienen y llevar medicinas y además ampliar la capacidad de los hospitales ecuatorianos para atender a los enfermos en esta crisis sanitaria. Ese es un esfuerzo que lo debe de hacer tanto el gobierno como todos los esfuerzos que han nacido de la sociedad civil. Y luego tenemos que trabajar en la defensa del empleo. En la defensa del empleo a través también de créditos a largo plazo, a través de la Corporación Financiera Nacional, para que las empresas que han estado en estos momentos en estado de hibernación y que tienen que pagar sueldos, que tienen que pagar salarios, aportes a la seguridad social e impuestos, tengan la liquidez para poder cumplir con esas obligaciones. Y ahí están además, las diferencias en lo que está planteando el gobierno. Ahora, si 5 de cada 10 ecuatorianos hoy no tiene ya empleo, si está engordando las cifras de subempleo o desempleo, con los miles de despidos que se avisoran o las terminaciones de contratos, incluso en el sector público, ¿qué vamos a pasar? ¿A 4 de cada 10 ecuatorianos? ¿Se necesita una reforma laboral que genere oportunidades para los que no tienen empleo? Y pregunto esto porque están dormidas en la Asamblea ahí las reformas que se proponían, pero en un año preelectoral no las quisieron aprobar. Mire, Stephanie, no son 4, son 6 de cada 10 ecuatorianos los que no tienen un trabajo formal. Y la preocupación es que esta crisis nos pueda llevar a que sean 7 de cada 10 ecuatorianos los que no tengan un trabajo formal. Por lo tanto, tenemos que salvar el empleo y también tenemos que salvar la economía para poder promover la creación de empleo y evitar una crisis humanitaria por falta de empleo en el Ecuador. Eso es realmente fundamental. Para aquello se necesita, sí, una ley laboral. ¿Por qué? De los 6 o 7 personas que no tienen un empleo formal, la mayoría son mujeres, son madres solteras, son mujeres abandonadas por sus esposos. A 2 de 3 hijos que viven con $1 al día y muchas de ellas en las tardes juegan bingo. La que gana come ese día y la que pierde no come ese día. Esa situación socialmente es insostenible. Por lo tanto, queremos una reforma laboral para que aquellas mujeres que viven con $1 al día puedan tener una oportunidad laboral estable, formal, que les permita multiplicar por 5 o por 10 sus ingresos mensuales. De ahí la necesidad de una reforma laboral que establezca distintas modalidades de contratación
y que permita crear oportunidad laboral. Es lo que necesita el Ecuador en este momento. Para esas empresas a las que les queda ahora despedir o quebrar, ¿qué les ofrecemos? Y digo porque el gobierno está planteando incentivos para que los empleadores lleguen a acuerdos con los empleados. Entonces hablan de créditos a tasas bajas, usted también ya se refería a eso, pero ¿qué otros mecanismos para que se puedan salvar los negocios? Porque eso sería el objetivo, porque ya no resisten más, como está ocurriendo en todas partes del mundo, no se diga lo que se viene acá. Déjeme referirme por un momento a la ley humanitaria que establece contribuciones especiales. Yo no establecería una contribución especial para las empresas. Ya en su mochila llevan una carga muy pesada, muchas piedras, no han vendido, tiene que pagar sueldos, el aporte a la seguridad, los impuestos y definitivamente no le puede poner usted una carga más a las empresas, sobre todo para decir, te pongo una carga, un impuesto para con ese dinero dar crédito a las empresas. Para mí no tiene ningún sentido. Por otro lado, creo yo que la contribución de las personas debe de ser desde un nivel de $50.000 o $100.000 como ingreso anual hacia arriba. Los que más tenemos, más debemos aportar en esta crisis. Pero no se puede cargar la mano con quien tiene un ingreso mensual de $500, de $600 o $700, porque esos $20 o $30 que le piden son recursos que los necesitan en este instante para alimentar a sus hijos. Lo que está proponiendo el ministro de Finanzas en ese sentido, y lo dijo aquí en Contacto Directo, es que se pueda hacer una diferenciación, ¿ok? Si es que hay empresas que sí recibieron utilidades el año pasado, pero hoy están paralizadas y se han reducido en gran cantidad sus ventas y se pueden manejar ciertos márgenes para ver quiénes están en capacidad de aportar o no, ok, que se hagan ciertas excepciones. Pero en los otros casos, de hecho, escuchemos lo que nos dijo específicamente el ministro. Estamos hablando de 1.200, 1.300 empresas, de 120.000 empresas. En consecuencia, este criterio que usted bien plantea, que el 70% de las empresas que están paralizadas no va a tener que hacer esa contribución, la mayoría de ellos. Pero, por ejemplo, asumamos que una empresa del sector florícola tuvo ganancias por más de $1 millón. Es un sector que definitivamente no va a poder hacer esa contribución por la magnitud de la crisis que ha tenido que enfrentar. Pero si nos vamos, por ejemplo, a un sector que ha estado activo durante esta crisis, como sectores que han estado proveyendo de alimentación, de insumos, etcétera, etcétera, o pensamos en el sistema financiero, o pensamos en el sector minero, por ejemplo, son sectores que tienen la posibilidad en este momento de hacer esa contribución. Eso es lo que van a plantear ahora en la Asamblea. ¿Cuál va a ser la posición de Creo? Mire, yo creo que de manera general esta crisis ha golpeado a todos los sectores de la economía ecuatoriana, porque no se trata de no generar utilidad, se trata de que muchos sectores van a tener, por un lado, que reducir sus utilidades y por otro lado, crear reservas para esta crisis en esta época de crisis sanitaria. Por lo tanto, yo insisto en que no se puede cargar con una contribución especial para las empresas. Para las empresas y con el propósito de salvar empleos, debemos crear líneas de crédito con recursos provenientes de organismos multilaterales, del BID, del Fondo Monetario, de la CAF, del Banco Mundial, para financiar esta etapa de hibernación, que la empresa pueda obtener créditos para pagar sueldos, para pagar contribuciones a la seguridad social y para pagar impuestos. De esa forma la empresa inmediatamente, conservando su indicador de solvencia, puede actuar rápidamente con crédito de la banca privada para vender, para prender el aparato productivo nacional. Por lo tanto, mi opinión sigue siendo la de no poner más peso a las empresas y establecer una contribución en las personas, las que más ganamos al año, y por otro lado, el gobierno tiene que hacer una contribución, pero no son simplemente definiciones generales, tiene que decirnos con claridad cuánto es el ahorro que implica la reducción de salarios y sueldos de los funcionarios públicos
cuándo lo van a hacer para que en efecto ellos contribuyan junto con las personas y en este caso, insisto, no las empresas. En lo que ha insistido el gobierno y se plantea en la Asamblea, por cierto, algunos de los legisladores miembros de Creo, de su movimiento político, se han mostrado abiertos a que se lleguen acuerdos para aprobar un proyecto urgente. Ahora, lo que el gobierno les dice es: proponemos atender con este bono en efectivo a los compatriotas, a los más vulnerables, a los que estén en extrema pobreza, y es de ahí que ese bono se financiaría con esos impuestos sobre el sueldo de los trabajadores y sobre las utilidades. Ahora, eso requiere liquidez inmediata. Otra alternativa sería entonces lo que usted propone, un crédito que podría ser de liquidez inmediata para atender ya la próxima semana los bonos que se están necesitando o la urgencia que dice tener el gobierno. Yo lo que estoy planteando es que el bono de desarrollo humano se financie con los aportes de las personas y que en materia de empresas, ellas requieren una asistencia urgente con crédito a largo plazo, considerado un crédito subordinado de emergencia, computable como patrimonio técnico, para que la empresa no altere sus indicadores de solvencia y mantenga sus condiciones previa crisis sanitaria para después de la crisis y pueda mantener su relación normal con la banca privada. Eso es fundamental, pero aquí necesitamos a un actor que actúe con liderazgo, con firmeza, y creo yo que no lo vemos en este momento a un presidente de la República que actúe con liderazgo en el interior para lograr acuerdos, no solo en la Asamblea, sino en toda la sociedad ecuatoriana. Y en lo externo, un liderazgo que permita convocar el apoyo de gobiernos como el americano, el chino, la Unión Europea, organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, la CAF, el BID. Esta es una emergencia, y en esta emergencia que es global y que nos ha golpeado fuertemente al Ecuador, no podemos hablar con los típicos parámetros de las relaciones internacionales. En este momento hay ocasiones y tenemos que pedir esas excepciones y esos apoyos urgentes, porque aquellas líneas de crédito no se requieren ahora, se requirieron desde hace 3 semanas para poder tener la normalidad de las empresas y así salvar empleos en Ecuador. Por eso es que en una situación sin precedentes como está viviendo la economía ecuatoriana no sirven hoy soluciones a media llave. Ya vimos la respuesta que tuvo el gobierno cuando intentó tomar medidas en octubre, las movilizaciones que se dieron, y el gobierno dijo que en ese entonces debía prevalecer la paz dadas las circunstancias. Ya estamos viendo las reacciones también desde distintas bancadas de la Asamblea sobre quienes no están de acuerdo con ciertos impuestos. Ustedes dicen tener una posición en oposición a los impuestos a las empresas. Ahora, Creo y otras agrupaciones políticas tenían un acuerdo de gobernabilidad con el gobierno que se rompió en la Asamblea. Entonces, ¿la muerte cruzada es una posibilidad? ¿Le podría dar esa gobernabilidad al Ejecutivo, que según la Constitución es el único responsable de ejecutar actos de gobierno, si la Asamblea lo obstruye nuevamente? Quedémonos en la situación actual primero, Steffi. La salida que hay que buscar no es para el gobierno. Yo sí creo que es necesario hacer un llamado de atención a toda la clase política del Ecuador en Asamblea Nacional. La salida no es para el gobierno, la salida es para el país. El país está en una severa crisis en este instante y tenemos que mantener una actitud de serenidad y de madurez para encontrarle una salida al Ecuador. Salvar vidas, salvar empleos y salvar la economía es una responsabilidad de todos los actores políticos, económicos, sociales del Ecuador. No para proteger a uno, no, para darle una salida al país, darle una salida al Ecuador, para que las futuras generaciones nos digan: actuaron con responsabilidad, y no digan con responsabilidad, dieron la espalda al país, no al gobierno. En esto quiero ser enfático y muy claro que hay una obligación ética y moral de toda clase política, empresarial, social en el Ecuador para darle la salida al país. No participo de la idea de una muerte cruzada estando tan cerca
de un proceso electoral establecido en la Constitución. Creo que se crearían muchos problemas operativos teniendo el llamado a unas elecciones 7 días después de la muerte cruzada, como lo establece el artículo 148 de la Constitución, con un gobierno que más o menos, nuevo gobierno, que se establecería en septiembre, pero solo para lo que le resta del periodo del actual gobierno. Tuviéramos un gobierno provisional hasta el próximo mes de mayo. Y hay voces que piensan en la posibilidad de juntar estas dos elecciones. Probablemente sí, pero lo que no sería posible es pensar en un nuevo gobierno que se anticipe su periodo a septiembre de este año y gobierne hasta el 2025, porque habría una duda sobre su legitimidad. Por lo tanto, creo yo, en primer lugar, la Asamblea Nacional, la sociedad ecuatoriana, tiene que darle una salida al país. Y entonces, si no hay una muerte cruzada, la opción sería entonces llegar a acuerdos. El riesgo ahí es que sean acuerdos a medias a la propuesta del gobierno. Esto sí y esto no. Pero ahí el riesgo es que finalmente pase lo que ya hemos visto en los últimos 3 años, poco o nada. Lo que sucede es que ha faltado liderazgo de parte del gobierno, permítame decirlo con toda claridad, y quiero escoger las palabras más respetuosas y educadas para el presidente de la República, pero hace por lo menos 3, 4 semanas debió haber convocado a la unidad, y hay muchos actores políticos que le hemos ofrecido esa alternativa, pero no la toma, y ese llamado a la unidad no es, como digo yo, un disparo de una escopeta de perdigones, cáigale a quien le caiga, no. Son nombres, son apellidos, es un lugar de la reunión, ahora digital en Zoom, con una agenda previa y con un compromiso frente al país. No levantarnos de esa mesa hasta llegar a acuerdos definitivos que beneficien, que busquen, que encuentren una salida al país para salvar vidas, insisto, para salvar empleo y para salvar la economía ecuatoriana, que no solo por la crisis sanitaria, sino ya por los bajos precios del petróleo, se encuentra muy golpeada. Son las propuestas de Guillermo Lasso acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Steffi. Buenos días, 7 de la mañana con 23 minutos. Tiempo de ir a una pausa y cuando regresemos estará Juan Carlos Ceballos, el ministro de Salud. El estado de situación del Sistema Nacional de Salud ahora en medio de la peor crisis económica. Regresamos, no se vayan. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, asumió el cargo cuando el problema sanitario ya había desbordado a un sistema que ni siquiera era capaz en su momento de atender los requerimientos de rutina. Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud Pública, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Buen día también. Ministro, ¿podemos afirmar ya que estamos llegando a la meseta de la curva epidemiológica, como usted lo anunció, aun cuando hay un subregistro del número de contagiados, cuando los resultados de algunas pruebas están todavía en espera o cuando faltan los reactivos para tomar todas las pruebas necesarias? Depende de dónde. Yo diría que en Guayaquil, en la provincia de Guayas en general y también en la provincia de Los Ríos, eso se ha cumplido en términos de la meseta. Pero en el resto del país yo creo que todavía existen algunas indicaciones de que está aumentando. ¿Qué significa, ministro, que estemos llegando a ese punto de la meseta epidemiológica que tanto preocupaba? Es decir, ya no estamos en el, o seguimos, estamos llegando al final de esa curva en la que hay el mayor número de contagios y empieza a descender. Hablo de una primera curva quizás porque podría haber el riesgo, una vez que retomemos las actividades, que haya un nuevo foco de contagio. Sí, usted tiene perfecta razón. Mire, la curva epidemiológica es una curva como una campana. Hay una curva de ascenso, hay una curva de estabilidad, lo que se llama un plató o una meseta, y luego habrá el descenso. Y nosotros estamos llegando como país, yo diría, al culmine de eso, pero en Guayaquil la meseta ya ha llegado, ha venido. En términos de cuándo va a pasar en el resto del país, todavía se tienen que ver, todavía estamos analizando los datos. Sobre las pruebas, sí, nosotros tenemos suficientes pruebas.
hubo expresamente un retardo en la emisión, el procesamiento de las pruebas y en la emisión de los reportes, pero eso se ha corregido y el día de hoy, como prometió el presidente, estas pruebas estarán listas. Ya le voy a preguntar sobre eso, pero antes, quizás el tema que más preocupa es que haya un subregistro también en el número de muertos. El promedio mensual de muertes en Guayas es de 2.000 personas. Jorge Guates lo decía, de la Fuerza de Tarea Conjunta, pero él habló de 6.700 muertes en 2 semanas en abril, es decir, una diferencia de 5.000 personas. Sí, no es por COVID, pero sospechosos de COVID o por muerte natural o quizás casos por desatención en otras enfermedades, cuando el sistema está volcado a atender la emergencia. ¿No sería esa una cifra más cercana, ministro, a lo que en realidad nos está dejando esta pandemia? Mire, los muertos no pueden esconderse, los difuntos no pueden esconderse. El punto es que había una proyección, hemos comparado con 2018, 2019, y usted tiene razón, entre 1.800 y 2.000 personas es la que morían en Guayaquil. Sin embargo, ahora tenemos un número extraordinariamente más alto. Ese número extraordinariamente más alto tenemos que asumir que se deben a COVID. No tenemos las pruebas para hacer y para ratificar que así es, pero estamos empeñados como gobierno en transparentar todos estos datos. Y lo que nosotros estamos haciendo en este momento es inclusive haciendo lo que se llaman las autopsias verbales. Es decir, nosotros contactamos a los seres queridos de los difuntos y hacemos una evaluación dirigida para ver si es que en realidad esto se debió a COVID o no. Esto lleva un tiempo, pero estamos trabajando en ello. Ahora, ¿qué tanta capacidad tenemos para eso? Me refiero cuando estamos volcados a atender una emergencia, todavía en un periodo de sobrevivencia en el que estamos, el de realmente poder hacer todas las pruebas, porque la situación es dramática, lo que están viviendo las familias es realmente dramático. Muchos que ya no alcanzan a despedirse de sus seres queridos no quieren saber más, luego proceder con autopsias es incluso más difícil si llega a pasar más tiempo, 1 o 2 meses o quién sabe cuánto tiempo para que realmente podamos hacer una prueba y saber si fue COVID. Por eso decía yo, si quizás aquí lo que hay que hablar de las diferencias que hay en esas cifras para ver realmente el número de muertos. No, a lo que me refería son autopsias verbales que ocurren luego de que el paciente ha fallecido, obviamente, y es una encuesta, un cuestionario que se aplica a las personas, a los deudos que sobrevivieron al difunto. A eso me refería. Entonces estamos empeñados en saber a la final si estas autopsias verbales, después del fallecimiento obviamente del paciente, después de que haya ocurrido un tiempo prudente, hacemos este cuestionamiento para saber qué mismo pasó con eso y atribuir, si es que es el caso, a la enfermedad, a la COVID. Este drama que estamos viviendo no va a acabar con estos 40 días de aislamiento. El virus, ustedes han anunciado que seguirá presente todo el año, no sabemos cuánto más, y ya sabemos que la economía ecuatoriana no resiste más meses de paralización. Desde su área de salud, ¿cómo está recomendando usted que empiece ya en los planes que está manejando el gobierno gradualmente el fin de esta primera etapa de aislamiento y en cuántos días más? Hay que entender algunos números que son proyecciones que se basan en la experiencia de países asiáticos, particularmente de China. Hay 120 días que se calcula que dura esta epidemia, 120 días. Nosotros estamos en el día 40 y pico ahora. Y entonces las recomendaciones vinieron de salud. Las recomendaciones las hice yo inicialmente al resto del gabinete. ¿Por qué? Porque yo pienso que esta no es una pandemia que es exclusivamente sanitaria, sino que tiene un componente social muy fuerte y un componente obviamente económico muy fuerte. Esa es la razón por la cual nosotros vamos a ir paulatinamente y con mucha mesura, viendo cuáles son los cantones, cuáles son las provincias, cuáles son las ciudades que pueden un poco, podemos levantar todas estas restricciones que hemos estado haciendo, pero hacerlo de una manera ordenada y sobre todo, más importante todavía, de una manera perfectamente basada en los elementos científicos. Por eso estamos iniciando un muestreo a nivel nacional al respecto. Este muestreo de ver cuántas personas tienen en una muestra representativas por población, por cantón, tienen la inmunidad adquirida, una inmunidad que adquirida obviamente que se viene después de que han estado expuestas al virus. Esa es la mejor medición, juntamente con una encuesta que nosotros estamos haciendo para determinar cuál ha sido el caso clínico, la historia clínica de cada sujeto y luego tomar decisiones respecto a la integración laboral.
no a la integración social como estábamos acostumbrados antes de esta pandemia, sino a una integración social. De manera que aquellos que están protegidos, que tienen la inmunidad, que tienen sus anticuerpos y han estado, por lo tanto, expuestos al virus, puedan reintegrarse y no ser contagiosos a sus actividades laborales. Eso significaría, ministro, que para que la gran cantidad de personas, y hablemos particularmente de Guayas, donde hay el mayor número de contagios, y Guayaquil, una de las ciudades más afectadas de la región per cápita con el número de contagios, eso significaría que ustedes necesitarían hacer una cantidad grande de pruebas para poder verificar si en efecto ya hay una gran parte de la población que adquirió esta inmunidad entonces y puede reactivarse. ¿Estamos en capacidad de proceder ya con esa fase cuando todavía estamos acabando de hacer las pruebas para saber si tienen COVID? Digo esto porque tenemos información de laboratorios que nos dicen, oigan, nosotros podemos hacer 800 pruebas, pero resulta que estamos haciendo solo 400 porque no llegan los reactivos, porque se quedan en Estados Unidos, y entonces lo que se conoce es que también faltan reactivos para las pruebas de COVID todavía en esa fase. Usted ha topado dos temas que son importantísimos respecto a la parte de las pruebas. Es verdad que las pruebas, nosotros no fabricamos los reactivos acá y estamos sujetos a lo que el mercado internacional nos aporta. Entonces, ha habido una competencia brutal, todo el mundo quiere hacer pruebas, todo el mundo quiere comprar reactivos, etcétera. Pero yo le aseguro que el día de hoy, las pruebas que estaban rezagadas y que lamento que hayan estado rezagadas, van a ser solucionadas el día de hoy. Podemos ampliar en cómo hemos hecho esto, pero uno de los aspectos es la compra o el comodato con la máquina que está en INISP en Guayaquil. El segundo aspecto es la necesidad de ir evaluando a las personas que usted bien dice que ya estaban expuestas y que necesitan reintegrarse a su labor, pero con todas las precauciones del caso. Y es en ese segundo tema que nosotros estamos sacando las muestras representativas que están terminándose hoy en Guayaquil y podemos dar una idea mucho más precisa, más científicamente válida, como para decir, bueno, estas pruebas, estos sujetos, este porcentaje de la población puede reintegrarse a su actividad laboral. ¿Es verdad que los reactivos o ciertos reactivos chinos para las pruebas estaban resultando insensibles, que no se despachaban por escasez, los reactivos producidos en Estados Unidos, en Europa? Es verdad, pasó eso, no con nosotros, con el Ecuador no ha pasado, yo no tengo ninguna evidencia de que eso ha sucedido. Sin embargo, sucedió con España particularmente y con el Reino Unido, que devolvieron parte de las pruebas a China. Esto no ha sucedido en el Ecuador. Ni es parte de los reactivos que nosotros estamos adquiriendo. Ahora, ¿ha hecho falta, ministro, el uso, o por qué no ha hecho falta el uso de requisición o incautación que le autoriza a usted del estado de excepción para proveer, en el caso de que haga falta aún de medicamentos, de equipamiento básico, de protección al personal hospitalario, por ejemplo? ¿Ya no hace falta? Ya no hizo falta. En un momento nosotros quisimos comprar mascarillas 3M, particularmente que son las N95, que va destinado para un tipo de personal de salud, y no nos vendieron, las guardaron, y por eso se hizo la requisición, y eso fue pública la requisición que hizo a esas mascarillas. Este momento, el último dato de hoy es que nosotros tenemos 147,000 mascarillas disponibles, y estas las estamos repartiendo de acuerdo a la utilidad, de acuerdo a lo que vamos necesitando en los diferentes centros de salud del país. Eso en cuanto a insumos o mascarillas, pero en cuanto a falta en unidades de cuidados intensivos, y me refiero por si los casos se vuelven a complicar, es decir, usted mismo habla de esta primera fase, si vamos a reactivarnos nuevamente y la economía tiene que reactivarse, sin duda hay la posibilidad de que nuevamente podamos tener un nivel de contagio que requiera otro aislamiento, o nuevamente casos que puedan aglomerar o colapsar el sistema de salud pública. ¿Qué pasa con esas unidades de cuidados intensivos, de cómo los preparamos de aquí en adelante? Es decir, ¿ya no se requieren espacios hospitalarios provisionales como se habló? Es una excelente pregunta la que usted me está haciendo, porque en realidad lo que nosotros estamos es preparándonos para varios brotes, pero brotes menores, brotes más pequeños, brotes que pueden ser bajo control. Mire lo que está pasando en Quito respecto a Guayaquil, son 8 o 9 veces menos la cantidad, no solamente de personas que han estado infectadas, sino también el número de personas que potencialmente van a estar hospitalización y que desafortunadamente al final de la curva van a fallecer.
nadie fallece al inicio de la curva, en la época de contagio. Entonces, estamos nosotros preparándonos, vamos a abrir todo el sistema de atención primaria de salud en estos días, de manera que los centros de salud a nivel de los barrios, lo que se llaman los técnicos de atención primaria de salud, los TAPS, y esto es en colaboración también con el IES, los TOAS, ellos tienen un equivalente así, que son las personas que están a nivel comunitario, los líderes de la comunidad, puedan ayudarnos para detener, para identificar los casos, dar el tratamiento que sea adecuado en colaboración con la mayoría de los GATS y con la mayoría de las alcaldías y seguir adelante. O sea, nosotros, en definitiva, estamos previendo que va a haber brotes sucesivos, pero brotes menores, brotes de una escala menor que son manejables. Ahora, cuando escuchamos a las autoridades, ministro, hay que decir que parecería que la situación está bajo control, pero también nos damos la vuelta y tenemos las historias de médicos, hay quienes siguen reclamando un tema de equipamiento. Hace una semana prácticamente el Colegio de Enfermeras del Guayas estaba pidiendo prendas de protección para el personal de salud, estaba pidiendo que les hagan la prueba porque no podían saber incluso si ellas mismas estaban contagiadas. ¿Cómo se está viviendo la situación de los hospitales realmente? Mire, yo he recorrido la mayoría de las provincias del país y en cada uno de los hospitales, aparte de oír a quienes del gerente, etcétera, hago 2 visitas que son muy puntuales. Farmacia, para ver si es que existe paracetamol y el resto de medicinas que se pueden potencialmente utilizar en los pacientes, y las prendas de protección. Las prendas de protección, en cada bodega yo entro, veo si es que existen las mascarillas, si es que existen los cobertores de cabeza, los visores anteriores de la cara, y si es que existen las batas que se van a utilizar en cada uno de esos hospitales. Además, todos los días antes de las 8 de la mañana yo recibo también un reporte oficial por parte de cada uno de los gerentes o de los directores de los diferentes hospitales, de manera que yo pueda saber, prever cuál es la proyección del uso de mascarillas y de resto de insumos de protección. La situación hospitalaria y de salud, Juan Carlos Ceballos, el ministro de Salud, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Nos tenemos que ir a una pausa, volvemos con información. No se vaya. Hay preocupación entre los reos de la cárcel del Inca en Quito debido a la presencia de casos positivos de coronavirus. Videos filtrados por presos muestran la tensión al momento de retirar a un contagiado. Hace pocos minutos un detenido murió por esta causa en ese centro de detención. ¡Ayúdame! Es el momento en el que retiran en una sábana a un interno de la cárcel del Inca para llevarlo al hospital. Pertenece a uno de los 7 detenidos que permanecen aislados en el pabellón del placer y que reclaman ser discriminados por haber dado positivo en COVID-19. No con las personas que nos discriminan, desde los guías que nos están discriminando, hacernos a un lado y nos dan de comer cuando se les da la gana. Un detenido nos confiesa por vía telefónica lo que se está viviendo tras las paredes de la cárcel. Los guardias no querían ni acercarse al pabellón y toda la gente de los otros pabellones comenzaron a gritar y todos estuvimos a punto de llegar a un amotinamiento hasta que los guías penitenciarios fueron a sacar a esta persona. Afirma que debido al hacinamiento es casi imposible tener precauciones para evitar el contagio. Estamos en una celda de unos 6 metros cuadrados y vivimos 8 personas. En el mejor de los casos, hay celdas que están 11 personas. Haz de cuenta que hay un promedio de 10 personas por celda. Existen solo 3 baños. Compartimos las 150 personas con 3 duchas. Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera cuidarnos? Según esta fuente, la mayoría de los internos tendría síntomas de COVID-19. Estamos un 90% de los PPLs con síntomas. Síntomas que son dolores de cabeza, fiebre, dolor del cuerpo, falta de apetito, tos. Algunas personas hemos perdido el sentido del gusto y del olfato. Esta percepción contradice las cifras del SNAI, institución a cargo de la administración de los centros de detención. Hasta el momento contabilizamos 2 personas privadas de la libertad con sintomatología de COVID-19 y debidamente certificados por el Ministerio de Salud Pública. Asimismo, el número de personas aisladas sería menor, según el general Edmundo Moncayo, quien está al frente de la institución. Aislados, solamente tenemos a 3 personas, que es por una orden judicial. El SNAI recorrió varios centros carcelarios entregando mascarillas y guantes a los internos y la última semana han venido realizando limpieza y fumigaciones de varios centros de detención en el país.
lo que ocurría ayer en la cárcel del Inca. Con eso concluimos esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias a su sintonía. Ya viene Televistazo en la comunidad.